Ok, sobre la primera pregunta dice, con lo que dicen entonces no debemos decir los libros de la Biblia es la verdad. Es que de hecho en ningún momento la Biblia se atañe a ella misma la verdad o el concepto de decir yo soy o lo que está escrito acá es la verdad. Saludos para todos ustedes. Créanme que es una bendición podernos conectar y compartirles mensajes de la palabra de Dios. Mensajes que nos ayuden, advertencias. Esta es una advertencia y debemos estar atentos a esto, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Han escuchado ustedes esta afirmación? La Biblia no es la verdad. Quiero decirles algo para los adventistas. Lo primero que los que comienzan a recibir nuevas revelaciones, asuntos extraños, comienzan a rechazar es a Elena White. Es lo primero. Comienzan a cuestionar a Elena White, a sacarle toda clase de excusas a sus escritos y ya, Elena White ya no forma más parte de su vida en cuanto al estudio, en cuanto a la lectura, no. Pero lamentablemente va a pasar lo que pasa aquí. Este hombre que ustedes escucharon aquí es Alex Rey, supuestamente pastor de la iglesia adventista. Entró al universalismo, comenzó a cuestionar a Elena White, ahora está cuestionando la palabra de Dios, la Biblia. Fíjense lo que está diciendo, que no es la verdad. La Biblia, mis hermanos, claramente nos presenta qué es este libro, qué es la palabra de Dios, es la verdad. Fíjense ustedes lo que el mismo Señor Jesucristo dice aquí en Juan 17:17. Dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo no va a ser la verdad este libro? Si este libro no es la verdad, entonces, ¿qué es verdad? Aquí hay verdades absolutas. El Padre es una verdad absoluta. El Hijo es verdad absoluta. El Espíritu Santo es verdad absoluta. La ley de Dios es verdad absoluta. Este libro es verdad absoluta. Entonces, ¿cómo vamos a decir que esto no es la verdad? Quiero que escuchen algunas partes y vamos a ir haciéndole comentario a cosas que dicen aquí, que yo repito, mis hermanos, alerta y recuerde, primero es comenzar a cuestionar a Elena White y después van a cuestionar la Biblia. Por ejemplo, si ustedes toman la referencia a los evangelios, cualquier carta de Pablo, cualquiera de los evangelios, incluso ninguno de los textos que están atrás, cada vez que hablan de la palabra de Dios, no es una referencia a la Biblia. No es. Nosotros en el cristianismo le hemos hecho una referencia a la Biblia, pero la palabra de Dios, cada vez que se menciona en el contexto de cualquiera de los libros de la Biblia que conforman la Biblia, no se está refiriendo a la Biblia como tal. Porque como se dijeron, en primer lugar, la Biblia no existía. Así que tenemos que descartar eso. Cuando allá en Salmo 119 se dice, tu palabra, lámpara a mis pies, tu palabra, el salmista no estaba hablando de la Biblia. No estaba. Estaba hablando de la Torá. Eso es lo que ellos tenían. Era Deuteronomio prácticamente. ¿Entiendes? Lo que ellos tenían. Los libros de la ley. Bien, mis queridos hermanos, ahí van ustedes viendo y es de no creer. De hecho, si usted mira el cuadro allí, todos los participantes en este video, yo veo algunos que están como pensando, no lo puedo creer, porque es de no creer. Fíjense lo que dice Alex Rey, no es la palabra de Dios, no tenían la palabra de Dios. Miren, la Septuaginta, que es toda la compilación del Antiguo Testamento, ¿cuándo se comenzó a escribir? Año 300 antes de Cristo. Y esa compilación más o menos hasta el año 100 antes de Cristo. Todo lo que tiene que ver con los libros de Moisés, los libros poéticos, los salmos, los profetas, ahí se hace una compilación, lo que se conoce como los 70, mis hermanos. Lo que está diciendo Ale Rey está totalmente salido no sé en qué está pensando este hombre. ¿Por qué?
Es importante que notemos, ejemplo, el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre le dio autoridad a lo que había para entonces como escritura. Yo voy a leerles aquí en el capítulo 24 de Lucas, palabras del Señor Jesús, lo que Él dice de lo que estaba escrito. Versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. A estos dos discípulos que van camino a un pueblito llamado Emaús y que se les aparece el Señor aquel primer día de la semana, mis hermanos, Él comienza a hablarles de la Escritura. ¿Cómo ellos luego dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Si como dice Ale Rey, no había Escritura, entonces, ¿qué era lo que ellos habían estudiado? Y yo les aseguro a ustedes, ese debe haber sido el estudio acerca de lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo, más extraordinario que usted pueda escuchar. Qué bueno que hubiese quedado registrado allí los textos que el Señor les refirió a ellos, que cuando Él se los recordaba, luego ellos testifican, nos ardía el corazón cuando nos abrían las Escrituras. Estas Escrituras, todo es esta compilación que ya le digo ellos tenían. Entonces, mis hermanos, miren, el Señor Jesucristo aprobó, sancionó la veracidad de la Escritura que tenían hasta ese momento, porque por supuesto no había el Nuevo Testamento para la época del Señor Jesús. Se comenzó a escribir posterior a la muerte del Señor, a su ascensión. Y años después, 30, 40 años después. Pero eso no le quita a la palabra de Dios, a la Biblia, a todo este conjunto de libros, su autenticidad y sobre todo el propósito de Dios al dejarnos esta compilación tan extraordinaria. Fíjense en ustedes lo que dice en Mateo, palabras del Señor Jesús. Él les dice, erráis ignorando las Escrituras. ¿A qué Escrituras se refiere al Señor? ¿Cómo dice al rey de que no había Biblia, que no había palabra de Dios? Leo el texto, 22-29 de Mateo dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. No puede ser. Honestamente, mis hermanos, para un adventista del séptimo día llegar a esta condición, tiene que haberle abierto la puerta al enemigo de una manera que ya está llegando a un punto de no retorno. Porque yo les repito, comienzan negando los escritos de Elena White y luego se van contra la misma palabra de Dios. Ahí ya es una decadencia realmente donde difícilmente se van a volver de eso. Y yo aquí puedo hacerle a ustedes mención, por ejemplo, yo recuerdo mucho a Cristian Silva, un argentino que fue adventista. Él comenzó a cuestionar la Trinidad y a hablar de que la iglesia adventista, la Trinidad, y se apoyaba con algunos escritos de Elena White. Pero cuando él vio que no podía, porque Elena White es muy clara en este punto, entonces ya se fue contra los escritos de Elena White. Comenzó a quemar libros, hay videos en internet, quemando montones de libros del Espíritu de Profecía, libros adventistas, todo lo que tenía que ver con la Trinidad, él lo quemó. Luego, ¿qué pasó? Se fue contra la Biblia. Ya comenzó a tratar a Pablo de hereje, porque Pablo es muy claro en la Escritura, hablando acerca de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas, tres personas distintas, cada una con su personalidad, valga la redundancia. Entonces, es muy triste esta situación. Escuchen lo que sigue diciendo el señor Rey. Eso es lo que él llamaba lámpara a mis pies tu palabra, no es la Biblia. Cuando Pablo dice toda la palabra es inspirada, no está hablando de la Biblia, no está hablando. De hecho, cuando Pablo dice, o en la carta esa de Tesalonicense, creo que es Timoteo, ¿no? Timoteo, dice toda palabra es inspirada, no es una referencia a la Biblia, ni tan siquiera a las Escrituras.
judías, porque en la Biblia, ustedes en su Biblia van a ver que la palabra está capitalizada. Eso es una acentuación que hizo el traductor. Claro. Porque para el traductor, él entiende que esa es la Biblia, ¿me entiendes? Y te quiere que tú entiendas que es la Biblia. Por eso lo pone en capitalizada la palabra escritura. Pero cuando Pablo está hablando de escritura, está refiriéndose a cualquier escritura. O sea, toda escritura que sea útil para enseñar, para que tenga principio, es inspirada por Dios, ¿me entiendes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y no está haciendo una Entonces sería, referencia ni a la Biblia, ni tan siquiera solamente a la Torá, que era lo que existía en aquel tiempo. Sino está haciendo referencia a todo aquello que sea útil para mostrarte principios de vida, para mostrarte cosas que te eduquen, que te enseñen. Eso es inspirado por Dios. Porque de hecho tenemos también que el mismo Pablo dice, escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Me entiendes? Y si hay algo si escuchas algo y es digno de seguirlo, entonces síguelo. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que contextualizar las cosas que se están diciendo. Y en ningún momento, cada vez que se dice palabra de Dios en la Biblia, está hablando de la Biblia per se. No es la Biblia, está hablando de otra cosa. ¿Qué hacemos? Mis hermanos, aquí vale la pena que entendamos algo. Cuando Pablo habló de inspiración y de la palabra como inspirada, 2 Timoteo 3, 16, 15 al 17, está hablando de lo que había como escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y escritura, cuando nos referimos a escritura sagrada, estamos hablando de la Biblia. No estamos hablando de libros. Nunca usted se refiere a un libro que escribió pronto, digamos, Alejandro Bullón, que escribió Mark Finley, algún escritor en la iglesia adventista. Alguno de los Chai, que eran tan buenos escritores. Usted no dice, ay, eso es sagrado. No. Escritura sagrada se conoce la Biblia, inspirada por Dios. Y como dice Pablo en Timoteo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que totalmente salido de, no sé, realmente uno no podría calificar. Ellos tienen toda la libertad. Y yo hago esto, mis hermanos, no contra ellos. Pero aquí ya voy a ponerles un pedacito, porque este canal no es de Ale Rey, este canal es de Oscar Sande. Y pues están ahí ellos hablando de todos estos temas. Y yo lo hago, hermanos queridos, para que nosotros estemos alerta, al tanto. No nos descuidemos, porque podríamos llegar a esa misma condición. El diablo anda como el león rugiente. No va a perdonar a cualquiera que tiene cualquier idea extraña, comienza a cuestionar la Biblia, a cuestionar la iglesia, las doctrinas, e en eso termina. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso de estudiarlo todo y retener lo bueno, sí, se lo aplicamos a otros escritos. Pero, ¿cómo yo voy a decirle a usted, estudie la Biblia, la palabra de Dios, use lo bueno y deseche lo malo? Si Pablo me dice toda la escritura es inspirada por Dios, pues yo no puedo ponerle en tela de juicio y decir, no, lo bueno, pues tómelo, y lo no, pues lo que no es bueno, según el criterio de la persona, según el criterio mío. Y eso es el peligro, y eso es lo que pasa con ellos. Toman lo bueno porque lo que no se acomoda a sus ideologías, en este caso el asunto del universalismo, porque Alex Rey, el que hemos escuchado hasta ahora, y Oscar son universalistas. Usted va a ver todo lo que ellos hablan es concerniente a eso, todos se van a salvar. Entonces, claro, como para probar eso, mis hermanos, debo decir aquí que para probar esas ideas, primero hay que desechar todo lo que tenga que ver, en el caso del adventismo, con el Nahuay. Y luego desechar la Biblia, porque es que en la Biblia es imposible probar otra cosa. La Biblia es muy clara, habrá juicio, habrá castigo. Dios no va a llevar al cielo a nadie que no se haya entregado a Cristo, que no se haya arrepentido. Entonces, hermanos queridos, no podemos hablar de la Biblia de una forma, digámoslo, yo he usado la palabra, no podemos humanizar la palabra de Dios. Esto no es
que lo que a mí me conviene lo escribieron los profetas inspirados por Dios, y lo que no lo desecho porque fueron los hombres. Eso es humanizar la palabra de Dios. Escuchen este otro pequeño corte, ya que iba a hablar el dueño del canal, que es Oscar Sander, y miren lo que él dice. Otra cosa. Fijaros que cuando Pablo a Timoteo le dice que toda palabra está inspirada, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no está escrito. El libro de Hechos no está escrito. Los El libro de evangelios no Santiago estaban escritos. El libro de Hebreos no está escrito. El libro de Apocalipsis no está escrito. Y no solo eso, sino que el mismo Pablo habla. No había terminado de escribir. Claro, todavía no había acabado lo suyo. Y aparte de eso, luego cuando habla, por ejemplo, de la ley del Sinaí, etcétera, etcétera, dice que eso está todo abolido. Entonces, y lo agrupa todo como tradiciones de sus padres. Ahí están, mis hermanos. No voy a escuchar más de esto porque realmente ya con lo poco que hemos visto nos damos cuenta de la condición a la que puede llegar una persona que rechaza al Espíritu Santo, que rechaza la instrucción de la palabra de Dios. En este caso, ellos que han sido adventistas rechazan el espíritu de profecía. Miren, hermanos queridos, abolido, todo quedó abolido. Las cartas de Pablo no se habían escrito, no se había escrito tampoco los evangelios. Recuerden ustedes que toda esta agrupación de libros sí fue escrito más o menos fueron muy contemporáneos. Años 66, años 70, años 76. Pero es importante notar que ya las cartas de Pablo, para esa época, ya algunas circulaban dentro de las iglesias. ¿Dónde probamos eso? Aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versículos 15 y 16. Me explico, el apóstol Pedro ya conocía las cartas de Pablo. Dice el texto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lamento tenerle que acomodar estos textos a Alex y a Oscar. Están torciendo la escritura. Ya Pedro conocía ya las cartas del apóstol Pablo. Por supuesto, nosotros sabemos de que la escritura de la Biblia, todo este conjunto de libros, más o menos fue escrito en un periodo de 1500 años, que el último se escribió por el año 90 y algo, que es el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Pero eso no le quita la veracidad a la palabra de Dios. Y Pedro aquí habla de tuercen las otras escrituras. Y yo lamento, pero Oscar y Alex están torciendo la escritura, torciéndole el cuello a la historia. Ya tenían la escritura. ¿Cómo va a decir que solo tenían la Torá y que la Torá era Deuteronomio? Jamás en la vida. La Torá son los primeros 5 libros de Moisés. Y luego vienen los profetas, que es a lo que el Señor se refirió en Lucas 24, 27. Entonces, no hay forma, mis hermanos, no hay forma de que esto que están asegurando este par de exadventistas podamos nosotros tomarlo como una palabra de Dios y que nos están dando luz. Yo lamento porque no solo están ellos torciendo su camino, sino que le están torciendo el camino a toda esta gente. Y vuelvo y repito, yo veo a algunos ahí como pensando, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Porque cuando usted comienza a negar lo que está aquí y a negar la veracidad de esto como una palabra, que la misma Escritura dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, a cuestionar a los apóstoles, a cuestionar a Pablo como lo hacen ellos,
porque les cuestiona mucho el apóstol Pablo. Ya ahí yo estoy tocando fondo cuando entro en esas polémicas. Yo aquí debo decirles algo, mis hermanos. Ni los testigos de Jehová se han atrevido a tanto, de verdad. Ni los testigos, ni los... No hay tantos credos, porque hasta los mormones por ahí le sacan la Biblia a usted. Pero, hermanos, es impresionante esto. Yo lo lamento que lleguen a estos extremos, personas que podrían ser útiles para el Señor, estar llevando la predicación, el mensaje de salud. Oscar es un hombre muy versado en los asuntos de salud, pero ya eso va quedando a un lado, relegado. Ya para ellos ya comamos y bebamos, eso no tiene nada que restringir. Mañana moriremos y ¿qué lo vamos a llevar? Así que muy triste esta situación. Así que, mis hermanos, bendiciones para ustedes. Espero que esto sea de advertencia. Por favor, no podemos descuidarnos. No puede ser. Satanás no pierde tiempo. Cualquier duda que usted comience a albergar en su corazón y duda contra la Biblia, hermano, olvídese. Por ahí va a entrar el enemigo y lo va a llevar a cosas que usted no se imagina. Así que corte de una vez antes que sea tarde. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, Dios nos dé cada día fuerza para seguir adelante, confiando en su palabra. Esto no es que yo, como dice Alex, entonces lo bueno venga para acá y lo que supuestamente yo creo que es malo, aquí no hay nada malo. Hermanos, si hay cosas que no las entiendo yo perfectamente, pero aquí hasta las genealogías, que son a veces las lecturas que usted dice, bueno, ¿esto para qué me he puesto aquí? Tiene razón de ser. Nos muestran el interés del Señor aún por las cosas pequeñas. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias y gracias por compartir estos mensajes.